Hoy nos acompaña Óscar Fábrega. Bueno, pues él es escritor, él es licenciado en Humanidades, amante de la filosofía, la antropología y la historia. De alguna manera, hay que decirlo así, pues también es historiador y además es director, bueno, pues de la editorial del sello Guante Blanco, que nos encanta, que nos deleita con libros pues que tienen que ver con estos temas, con el misterio, pero él se define como un incansable buscador de la verdad y del conocimiento. Una persona escéptica, pero que le encantan estos temas, estos asuntos que llamamos mundo del misterio, que a veces es una etiqueta que ni nos gusta. Actualmente, además, le podéis escuchar porque dirige el programa Tempus Fugit junto a Raquel Berenguel. Así que si queréis encontrarle en iVoox, por ejemplo, pues podéis buscar Tempus Fugit. Y hoy viene a presentarnos, pues bueno, yo le decía a Óscar que es un gran criptobiógrafo, porque no es una biografía lo que vamos a encontrar en este libro que viene, igual que tampoco es exactamente una biografía, supongamos su mítico, pongamos que hablo de Jesús. Este podría haber sido pongamos que hablo de Poe, pero el título final es a propósito de Poe. Y bueno, pues es no solamente se habla de su vida, se habla de toda la influencia que ha tenido este escritor. Se habla de las partes más raras de su carrera y de sus relatos y de sus escritos. Se analizan en profundidad algunos de sus textos, de sus conexiones, por supuesto, con el mundo del misterio y con otros grandes escritores como son, pues que luego los mencionaremos, pues como puede ser, por ejemplo, pues Julio Verne, ni más ni menos. Así que vamos a ver un tochazo, como los que le gustan a nuestro amigo Óscar, monográfico sobre Poe, pero con desviaciones, con otros senderos que se toman cuando investigas la figura de este escritor que nos apasiona y que nos encanta. Y esta tampoco pretende ser una cobertura completa de un libro tan grande, ni siquiera de la vida de Poe. Pero vamos a intentar tratar algunas de sus claves. Lo primero, Óscar Fábrega, ¿qué tal? Bienvenido. Hola amigo, ¿qué tal? Un placer. Y oye, muy acertada esa comparación con el libro de Jesús. Y de hecho te he de reconocer, y creo que no lo he comentado aún a nadie esto, ¿no? Pero he de reconocerte que estuve barajando la posibilidad de que se llamase así. Pongamos que hablo de Poe. Pero no lo hice, ¿sabes por qué? Porque algún día ese libro de Pongamos que hablo de Jesús tendrá 2 continuaciones en las que llevo ya años trabajando. ¡Qué bueno! Y quería dejarlo para que fuese una especie de trilogía con ese rollo. Pero es muy el tono de este libro y el estilo y el objetivo final es muy similar al de Jesús, ¿no? En este caso abarcando una figura, pues, muy distinta, pero a la vez también con sus parecidos y sus cosas. Sí. Y con su mitología y sus leyendas a su alrededor. Lo mismo que pasa con la figura de Jesús. Es interesantísimo. No te metes tú... Claro, tú tienes ese libro también de Homo Insolitus, parte 1 y parte 2, una sección radiofónica de Homo Insolitus. A ti los personajes curiosos te gustan y yo creo que Edgar Allan Poe es un personaje curioso y polifacético, extraño. Vamos, que es un Homo Insolitus. Sin duda. De hecho, el otro día me lo preguntaban también en una entrevista si hay algún tipo de nexo de unión entre todos mis libros o todos mis proyectos y demás. Y porque este de Poe de alguna manera sale un poco, igual que el de Homo Insolitus, se desvía un poco de mi tono general, que tiene que ver más bien con el mundo de las religiones y demás, ¿no? Y acabé llegando a la conclusión de que quizás el nexo en común es que todos son Homo Insolitus. Es decir, Jesús, sin duda, también lo fue. Sí. Poe lo fue, pero también, por ejemplo, lo fue Pierre Plantard, que fue el gran mentiroso que manipuló el misterio de Le Chateau, que como sabes tiene que ver con mi primer libro y con algún otro libro posterior que he hecho. Es decir, de alguna manera, el misterio, lo que me atrae especialmente a mí en toda esta temática, al final es el ser humano. Son los límites más extravagantes, más curiosos, maravillosos, más tristes, más bizarros del ser humano. Y en eso, pues como no, este tipo de personajes pues tienen que estar sí o sí. Claro, es que se habla de visitantes de otros mundos y de otros planos de existencia y demás, pero el misterio no deja de ser algo muy humano. Y como muy humano que es, toca mucho a la naturaleza del ser humano. Y fíjate, sobre esto te quería preguntar al hilo de Poe. No vamos a extendernos mucho en su parte biográfica, porque además hay biografías completas, mejores o peores, y también hablas de esto en tu libro sobre Poe. Pero, por ejemplo, ¿cuál era la relación de este escritor con Eros y Tánatos? Es decir, con el amor y con la muerte. A ver, estaba un poco obsesionado con esto. Estaba obsesionado primero con el amor, porque yo creo que realmente nunca llegó a entender el amor de una manera, ¿cómo diría? De una manera humana. Él siempre lo entendió de una manera muy espiritual, ¿no?
De hecho, la principal relación amorosa que tuvo durante su vida, que fue con Virginia, con la que fue su mujer, que también era su prima y que era menor de edad, muy menor de edad cuando se casó con ella, era una relación que, si bien no sabemos exactamente cómo fue, porque no tenemos evidencia, pero que parece más platónica que física. Parece más bien que se enamoró de una especie de ideal, ¿no? Y ese ideal está presente también en su obra. Y guarda mucha relación también con algo que le pasó a él siendo muy pequeño. Él seguramente no lo recuerda, pero sí que lo rememoró porque marcó su historia, que fue la muerte de su madre. Y eso incluye ambos factores que me comentas, la muerte y el amor, ¿no? De hecho, por ejemplo, analizando su obra, Poe, existen muchos patrones que se repiten, pero uno que se repite de una forma muy curiosa y que yo le dedico un capítulo entero a esta idea es la muerte de mujeres jóvenes bellas. Curiosamente, eso es lo que le pasó a su madre. Su madre murió de tuberculosis cuando tenía unos 28 años o así. Él no vivió, pero como te digo, marcó su vida. Virginia, la que fue su mujer, murió también de tuberculosis con 27 años. Pero es que además él en sus relatos, en muchos de ellos protagonizados por mujeres, también son mujeres que acaban muriendo, pero muriendo de una manera hermosa. De hecho, él en un ensayo, porque puede, además de escribir relatos, escribir también una sola novela, escribió muchísima poesía, pero también escribió ensayo. En un ensayo suyo que se llama El Principio Poético, que viene a ser una especie de making of literario de su famoso poema El Cuervo. Él teorizaba sobre los temas que se deben tratar en la poesía y por extensión en la literatura en general, y él decía en ese ensayo que ¿cómo diría yo? El símbolo poético más potente es precisamente la muerte de una mujer hermosa. A él le parecía como lo más atroz del mundo, ¿no? Que muriese eso, ¿no? Una mujer bella, pero a la vez le parecía algo tremendamente bello y sugerente, ¿no? Sobre todo a un nivel poético. Y como te digo, en lo práctico, es curioso porque Poe no tuvo apenas relaciones sentimentales, excepto esta que tuvo con Virginia, con su mujer, que duró como unos 10 años, pero tras la muerte de ella, en 1847, Poe falleció en 1849, sobre todo en 1848 y los pocos meses de 1849 que vivió, se lanzó a una espiral amorosa muy extraña, en el que llegó a tener incluso como 4 relaciones y por lo menos con 2 de ellas intentó incluso casarse. Esto es muy curioso. Una de ellas, curiosamente, esto guarda mucha relación con estos temas que nos gustan, Sarah Helen Whitman, era conocida como la medium o la profetisa de Providence. Providence es la ciudad en la que nació unas décadas después H.P. Lovecraft. Sí. Y esta señora, Sarah Helen Whitman, se enamoró perdidamente de él, pero acabó rechazándole por los problemas que tenía en esa época concreta, pues con el alcohol y con las drogas. Y pues acabó eso, ¿no? Sin que se llevase a cabo el matrimonio. Pero lo que te digo, no tuvo muchas relaciones amorosas, excepto en este último año y medio, que por el motivo que sea, y eso no es un misterio. Después yo no termino de entender muy bien qué pasó por su cabeza. Pues se lanzó una espiral curiosísima, sí. Bueno, pues justo me lo has puesto en bandeja porque esa espiral le lleva a una muerte extraña, o así calificada. A una muerte entre delirios, se le ve por allí vagando con ropas que no son suyas. Yo no sé, Óscar, ¿qué hay aquí de leyenda romántica contada, bueno, o antirromántica contada sobre Poe? Asesinato, suicidio, accidente. ¿Qué nos puedes contar sobre los últimos instantes de Edgar Allan Poe? A ver, existen como 30 y tantas teorías sobre qué le pudo llevar a la muerte. Algunas son bastante disparatadas, algunas son muy sugerentes y muy curiosas. Y yo tengo mi particular visión de lo que pudo ser, que es una mezcla de como 5 o 6 de esas teorías. Se ha propuesto de todo, como bien dices, desde asesinato, desde la hipótesis principal, la que siempre se ha defendido, es que murió como consecuencia del alcohol, ¿no? Varios días después de cuando lo encontraron, como bien dice, vagabundeando, totalmente ido por las calles de Baltimore, donde vivía su familia materna, y se ha dado por hecho que ese era el motivo de la muerte. Pero es bastante raro, sobre todo por lo que te digo, porque fueron como 4 días después. Estuvo 4 días en el hospital y acabó falleciendo absolutamente perdido, ¿no? Pero durante esos 4 días tampoco llegó a estar en ningún momento lúcido. Y es raro, porque una persona que muere por sobredosis de alcohol no tarda 4 días en morir, muere mucho antes. Otra cosa es que eso se sumase a otros factores más, que eso sí que parece más razonable. También se ha planteado, por ejemplo, eso, ¿no? Que fue asesinado. Hay una idea muy sugerente que la defienden algunos biógrafos contemporáneos, que quizás fuese asesinado por los hijos de
precisamente una de estas amantes que tuvo en este último año con la que estuvo a punto de casarse, que era una señora que acababa de enviudar y que había heredado una fortuna importante. Y hay quien plantea que este pudo ser el motivo de su muerte. Hay una idea muy sugerente, que además ha brotado en los últimos, hace 4 o 5 años, que se puso esta teoría, y es una teoría de un médico de Estados Unidos que defiende que quizás el motivo de su muerte, sumado a posiblemente un abuso de alcohol, y posiblemente algún tipo de pelea callejera que tuviese o algo violento, que el motivo de su muerte sea que tenía algún tipo de tumor cerebral. Esto, la evidencia que hay que avala esto es bastante curiosa y además parece lógica y cierta. Y es que Poe murió en 1849, fue enterrado en una tumba de mala muerte en Baltimore, pero 26 años después, en 1875, cuando ya empezaba su figura a ser reivindicada en Estados Unidos, donde había prácticamente desaparecido por completo, extrajeron al exhumar el cuerpo, su cadáver de la tumba, varios testigos dijeron que en su cráneo parecía como si hubiese una piedra, cuando lo normal es que el cráneo, cuando alguien fallece, el cráneo es lo primero que se licúa, ¿no? Y eso era bastante raro. Entonces, este médico plantea la posibilidad de que él tuviese un tumor cerebral, un carcinoma, que en esa época ya estaba calcificado y que tras morir pues se convirtió precisamente en eso, en una piedra. Y eso sería lo que explicaría también su conducta bastante errática y bastante extraña en los últimos años, ¿no? No me parece mal esa idea, pero yo creo que la combinación, que fue una combinación de un poco todo, una enfermedad previa, un abuso de alcohol, que pues no era alcohólico exactamente como nosotros consideramos que era un alcohólico, era una persona que bebía pero no bebía continuamente, pero cuando bebía mucho y durante muchos días. Y posiblemente entró en una espiral en la que además algo le tuvo que pasar con alguien, porque como bien dice, no iba con su ropa, pues se caracterizaba por vestir siempre muy bien, como un señor del sur como era, ¿no? Incluso pese a que vivió gran parte de su vida en la más absoluta indigencia, pero siempre vestía bien. Sin embargo, cuando lo encontraron no iba así vestido. Iba vestido, de hecho, uno de los testigos lo describe que parecía como alguien de Florida, ¿no? Como que iba a vestir una ropa que no era nadie propia de él, ¿no? Así que eso es un claro indicio de que algo tuvo que pasar con alguien porque perdió su ropa. Así que yo creo que fue un poco una suma de todas estas cosas. Pero nunca lo sabremos. Aparte, luego es que hay cosas raras. Es que La muerte de Poe parece una novela, parece un relato suyo. Porque incluso el doctor que la atendió, el doctor John Moran, a lo largo de los años dio versiones distintas y algunas contradictorias de cómo fue la secuencia de acontecimientos. Y eso es muy llamativo, ¿no? Porque ¿por qué cambió este número de opinión? De hecho, en la última versión que dio, que la dio también varias décadas después, llegó a decir que Poe lo encontraron y esa misma noche murió, que no estuvo 4 días en el hospital sin conciencia, ¿no? Por lo tanto, toda la historia cambiaría por completo. Así que es algo raro ahí, ¿no? No se sabe muy bien, pero por lo que sea, pues ha quedado como un misterio que nos dejó Poe a sus estudiosos. Muy propio de él también, por otra parte. Oye, ¿cuáles son las influencias reales? Es decir, los miedos, los seres que trató en sus relatos, son muchísimos, claro, pero esas criaturas fantásticas, esos seres de terror que él refleja en su obra, porque, por ejemplo, el mundo de los fantasmas está muy presente, pero también los animales en clave, los insectos, por supuesto, como no, el cuervo, el gato. Cuéntanos. Sí, hay también un caballo poseído que sale en un relato suyo. A ver, Poe tenía, por un lado, ¿no? Él tiene una gran fascinación por todo lo que tiene que ver con el mundo del conocimiento en general. Sí. Y claro, eso le llevaba también a los límites del conocimiento. Por lo tanto, él se interesó en una época en la que aún no existía, porque como bien sabes, aunque sí existía, no existía el espiritismo hasta que pasó el famoso caso de la hermana Fox, que pasó solamente un año antes de la muerte de Poe, en 1848. Pero él tenía interés en estas ideas. Tanto interés de un punto de vista científico, en saber si de verdad hay algo después de la muerte, si el alma realmente va a algún sitio, como desde un punto de vista literario e incluso filosófico, ¿no? Y él le dedicó muchas historias a esta posibilidad. A historias de fantasmas, historias de posesiones, historias, por ejemplo, de un tema que le fascinaba y que le dedicó también varios relatos y que además también le fascinó a muchos de sus seguidores, por ejemplo, Julio Cortázar o Jorge Luis Borges, sí. Es el tema de los doppelgangers, de los dobles. Oh, qué bueno. Eso es un tema muy curioso y que además fue uno de los primeros que realmente lo utilizó en relatos de ficción y que a él le fascinaba esa idea, ¿no? La idea de que, de alguna manera, un alma pudiese habitar en 2 cuerpos distintos. O él también incluso dedicó algunos relatos a algo sorprendente que es la presencia
de lo que te digo, ¿no? Como los doppelgangers, pero cuando no es que es alguien que es muy parecido a uno, sino cuando es una persona que se biloca. Las bilocaciones, ya sean espirituales o ya sean físicas, ¿no? Y luego también tiene mucho interés en todo lo que tiene que ver con el misterio de la mente humana. Es decir, sus relatos de terror pueden ser en total unos 15. De esos 15, solamente habrá 6, 7 que tengan elementos paranormales o fantásticos. Y luego hay otros cuantos que realmente no, son de terror, pero el terror es un terror puramente humano, ¿no? Por ejemplo, El gato negro, que es uno de sus grandes relatos, de los mejores, no deja de ser, cuando uno lee con especial atención, es la descripción perfecta de un psicópata, de un sociópata, tal y como nosotros lo conocemos hoy en día, en una época en la que no estaba, aún no se sabía que era un sociópata, es decir, alguien sin remordimientos, que mata por mero placer, que siente como una especie de pulsión que le lleva a matar, ¿no? Eso lo describía Poe en ese relato. Es decir, cuando uno lee sus relatos así, se da cuenta de que hay más el terror que... Yo creo que lo que más le aterrorizaba a él era precisamente el ser humano. Y él se metió de lleno en investigarlo, seguramente por este afán del conocimiento que te decía, ¿no? Pero yo se dio cuenta de que esa era la última frontera, el misterio de lo que somos realmente. Sobre todo porque él seguro que se autopsicoanalizó a sí mismo en busca precisamente de esa idea. Mira, hay un relato que a mí me gusta mucho recomendar, que es uno de los relatos más raros de Poe, pero que es posiblemente el más autobiográfico, pese a que es el que menos cuenta cosas realmente sobre él. Él mismo alguna vez lo dijo. Se llama El diablo de la perversidad, o El demonio de la perversidad, según la traducción. Y es un relato muy extraño, en el que él habla de algo que en alguna carta él mismo se aplicó a sí mismo, que es eso que él llama la perversidad. ¿Qué es la perversidad, según Poe? No es el hacer el mal por hacer el mal, sino él lo explicaba como, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que alguien que cada vez que le pasa algo bueno en su vida, lo boicotea, lo jode, con perdón. Ya sea por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Poe, que lo hacía sistemáticamente, era cuando pillaba sus más fuertes borracheras. Él llegó a perder algún trabajo al día siguiente de conseguirlo, trabajos realmente sensacionales, en épocas en las que estaba malviviendo de una manera terrible, por esto, por lanzarse una espiral alcohólica de este tipo. Y él llamaba eso la perversidad. Él decía que era una especie de pulsión interior que le lleva a uno a hacer el mal a sabiendas de que va a ser peor, ¿no? Es algo así. Es muy curioso. Y de hecho, Sigmund Freud y Marie Bonaparte, que fue una de sus principales discípulas, lo consideraron a Poe como uno de los primeros psicoanalistas de la historia. Sobre todo por su análisis de sí mismo, que aparece en este relato que te digo, pero aparecen muchas obras más. Oye, otro tema que le apasionó mucho y que en el libro ocupa una buena parte y es muy interesante, nos llevaría a hablar mucho, vamos a intentar concretar, es el mesmerismo, ¿no? El magnetismo, el mesmerismo, un tema apasionante, muy poco tocado en el mundo del misterio, por lo menos en habla hispana, muy poco tocado, y es súper interesante este Franz Anton Mesmer, este médico que vivió entre los siglos XVIII y XIX y cuya teoría pues se ha venido a denominar, ¿no?, el mesmerismo, y venía a revivir esa vieja idea del éter, de una sustancia que lo impregna a todo y a todos, y si una persona está mala, si una persona está enferma, pues es que tiene un desequilibrio en esa energía, y que si se puede volver a equilibrar, pues se sanará. Él, bueno, pues sí que conquistó a la jet set de su época, ¿no?, a la alta sociedad. Y básicamente su sistema consistía en una especie de imposición de manos, que tampoco era una cosa que haya inventado él de ninguna manera, no. pero caló muchísimo, arraigó mucho, por lo menos durante un tiempo, y a Poe le interesó como gran... Si es que Poe era un curioso, ¿no? Entonces le interesaba todo el conocimiento, si tuviera los pies de barro o no, le interesaba todo el conocimiento. Y él llega a escribir, Poe, la filosofía del magnetismo animal, ¿no? Lo que tú y yo denominas, Óscar, un panfleto mesmerista. Sí. Pero también lo mete en sus relatos, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, y uno que tú recomiendas también mucho, Un cuento de las montañas escabrosas. ¿Qué nos puedes contar de esto? Ese posiblemente es para mí uno de los mejores cuentos de Poe, porque es una maravilla. Tú lo has dicho tú todo, o sea, Poe, que como gran entusiasmado de todo lo que tiene que ver con el conocimiento, se dejó seducir por esta idea, que el mesmerismo no deja de ser, además, de hecho, no recuerdo cómo se llama ahora mismo este señor, el señor que creó el Reiki ya en el siglo XX. Mikao Usui. Exacto, reconoció que se había inspirado, porque al final es eso, ¿no? El Reiki se considera que es la energía, el ki
que es una energía universal que está por todos lados, que se puede manipular y que eso es lo que produce la enfermedad tanto mental como física, ¿no? Y eso es el magnetismo animal, eso es lo que planteaba Mesmer años antes, pero además que eso también existía de atrás, ¿no? Claro, a Poe esto le interesó, pero no por los motivos puramente pragmáticos, por curar enfermedades, ¿no? Sino por las posibilidades que eso tenía para algunos aspectos curiosos, ¿no? Por ejemplo, en La verdad sobre el caso del señor Bardaman, lo que hacen es aplicarle el mesmerismo a una persona que está en su lecho de muerte para ver qué pasa. Y lo que pasa es que no se muere esa persona. Esa persona incluso, pese a que está sin respiración, sin pulso, aún puede incluso medio hablar, ¿no? Eso es muy curioso. Hay otro agoniza, pero no muere, ¿no? No muere, claro. O sea, ese es puede querer jugar con esa idea, ¿no? De hecho, ese relato lo hizo pasar como un relato real y hubo algunos mesmeristas que dijeron que habían hecho esa práctica con personas, ¿no? Qué curioso. Luego hay un relato increíble que se llama Una revelación mesmérica, que es un relato muy filosófico que consiste en, básicamente, una persona que tiene mucho interés en comprobar si hay una vida después de la muerte, ver qué pasa cuando uno está también en ese umbral entre la vida y la muerte y es mesmerizado. Y claro, el relato acaba siendo todo un alegato filosófico a favor de la existencia de una vida más allá de la muerte. Y luego está el que decías, un cuento de las montañas escabrosas que es alucinante y sobre todo para que les gusten estos temas que tanto nos gustan a nosotros, lo recomiendo encarecidamente porque no solamente cuenta una historia increíble de una persona que en pleno momento mesmérico, aderezado con el consumo de la morfina, tiene un viaje al pasado y en el tiempo y en el espacio va al pasado y va a una ciudad de la India, pero además describe exactamente, Álvaro, pero exactamente una ECM como la podría describir alguien hoy en día. Y eso es alucinante, porque queda claro, evidentemente esto de la ECM no ha empezado ahora, hay testimonio, existe de la más remota antigüedad, ¿no? Pero queda claro que Poe se interesaba por eso y lo describe como tal y como solo lo haríamos hoy en día, ¿no? Y también de nuevo tiene que ver el mesmerismo con esta idea. Es curioso porque el mesmerismo fue lo que acabó llevando a la hipnosis. Los primeros casos de hipnosis se hicieron precisamente porque utilizando las técnicas del mesmerismo. Y aunque la hipnosis hoy en día sigue habiendo detractores que no la consideran científica, sí que es utilizada en una perspectiva científica por muchos, ¿no? El mesmerismo, en cambio, pues no acabó siendo relegado al cajón ese un poco injusto a veces de las pseudociencias, pese a que tiene su interés y que yo creo que tiene su cierta lógica, aunque solamente sea por el efecto placebo o el efecto sugestión, claro. ya merece la pena estudiarlo y conocerlo, ¿no? Sí, súper interesante. Y claro, a Poe también le interesó. Claro. No te puedes marchar, y ya estamos casi terminando, pero sin hablarnos de la que está considerada como la única novela de Poe, ¿no? Sí. La narración de Arthur Gordon Pym, que tantísimos tentáculos, nunca mejor dicho, tiene, y tan vinculada está con otros autores, y que es una fuente de misterios y de nexos interesantísimos. Es como un hipervínculo de internet, que una cosa te lleva a otra cosa te lleva a otra. Sí. Y entonces, en este sentido, quiero que nos hables un poco del universo literario que se crea a raíz de la narración de Arthur Gordon Pym con nombres como Lovecraft o Verne. A ver, te he de reconocer que este libro comenzó en torno a esa novela. De hecho, iba a ser el libro en un primer momento iba a ser eso solamente. Gordon Pym, su relación con la Tierra Hueca, su relación con mil cosas más, ¿no? Claro, es su única novela y posiblemente sea, a la vez que posiblemente sea su peor obra, a la vez es su mejor obra. Es muy complicado explicar esto, pero lo es. O sea, es una novela muy mal escrita en el sentido de que es muy irregular. Los que la hayan leído sabrán una novela que hay momentos que se puede tirar como 40 páginas hablando de cosas de navegación o de cosas que es un coñazo de novela, pero de pronto tiene momentos brillantísimos. Y sobre todo tiene algo increíble que es el final. La novela cuenta simplemente la travesía de un chaval que se llama Arthur Gordon Pym, que es distintos avatares, acaba montándose en una embarcación que va en dirección al sur. Atraviesan la cota máxima que se ha llegado hasta ese momento, que era 82 grados sur, siguen bajando hacia el sur, cada vez se van encontrando por hielo y demás, hasta que llega un momento en que empiezan a encontrarse con aguas cálidas. Cada vez más cálidas, se encuentran una isla habitada por unos aborígenes violentos y tal, de la que terminan huyendo, y siguen viaje hacia el sur, porque además no pueden evitarlo, la barca en la que van es arrastrada hacia el sur, y cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque de alguna manera está siendo arrastrado hacia un agujero que hay en el polo sur que conduce, en teoría, al interior de la Tierra. Y justo cuando están llegando a ese agujero, ven una especie de presencia humanoide gigantesca, y la novela termina ahí, de forma abrupta. Siempre se ha dicho
que Poe la dejó así sin acabar porque le dio pereza o porque, bueno, porque no sabía cómo terminarla. Se han planteado un montón de ideas. Pero yo en la obra que analiza la novela en una profundidad brutal, tengo muy claro que no, que lo hizo aposta. O sea, él pretendía precisamente eso, dejar al espectador totalmente a cuadro. O sea, es un final por todo lo alto, como hoy en día puede hacer cualquier cineasta o cualquier serie de televisión que termina diciendo, no puede ser, ¿no? Y lo hizo. Lo que pasa, claro, como eso dio pie a que muchos se quedasen absolutamente perplejos, muchos fans de Poe. Y entre ellos están dos que siempre lo consideraron su maestro, Julio Verne y H.P. Lovecraft, que además, que curiosamente, ambos escribieron ensayos sobre Poe y ambos en sus ensayos decían y de alguna manera vaticinaban que alguien tenía que darle un final a esa novela. Y ambos lo hicieron. Curiosamente, Verne directamente hizo una segunda parte que se llama La Esfinge de los Hielos, que Verne era un tipo mucho más pragmático y mucho menos espiritual que Poe. Poe tampoco era un tipo especialmente espiritual, pero mucho más que Verne sí que era. Pues lo hizo todo mucho más, o sea que eliminó cualquier elemento paranormal de la historia y lo hizo todo más mundano, más cotidiano, más Verne. Sí. Y Lovecraft, sin hacer una continuación exactamente, sí que la hizo en La Montaña de la Locura, que es posiblemente su mejor novela, junto con La Llamada de Cthulhu. En La Montaña de la Locura, al final del libro, uno descubre que el sitio en el que sucede todo lo que pasa en esta novela, que es brillante, es el mismo sitio al que llegan al final Gordon Pym y su compañero al final de la novela. Y es curiosísimo porque a lo largo de esa historia, además de La Montaña de la Locura, hay varias referencias directas a la narración de Arthur Gordon Pym, o sea, la que se cita, se cita Poe y demás. Lo curioso es que hay dos continuaciones más. Es alucinante, yo creo que tiene que ser la novela con más continuaciones que existen. Las otras dos son secundarias, no tienen demasiada importancia. Sí. Pero hay muchas más cosas relacionadas con esta novela que daría para un programa entero, ¿no? Por eso. El tema de la tierra hueca, que es realmente fascinante. Es fascinante y a Poe le enamoró precisamente por lo que veníamos comentando, ¿no? Porque a él, aunque él tenía claro que eso no era verdad, pero le fascinaba que hubiese gente que sí. Y además, él vivió en su vida como varios representantes, varios congresistas de Estados Unidos intentaron que el gobierno financiase varias expediciones para llegar, para viajar al Polo Norte o al Polo Sur para encontrar las supuestas aberturas que daban acceso a la tierra hueca. Y Poe incluso llegó a conocer a uno de los que estaban de lleno metidos en esta historia, que es Jeremiah Reynolds, un personaje súper curioso. Esa era la siguiente pregunta. Jeremiah Reynolds, que acabó pasando por completo de la tierra hueca, pero que se convirtió en toda una eminencia. Está considerado como uno de los más importantes exploradores de Estados Unidos. De hecho, una expedición que luego él orquestó, aunque no la dirigió, la famosa Operación Wilkes, él fue, en esa operación fue cuando se descubrió oficialmente que la Antártida era un continente. Hasta ese momento se pensaban que podían ser islas o que podía ser simplemente tierra agua helada como es el norte, ¿no? El Polo Norte. Y fue precisamente este señor. Bueno, pues este señor durante mucho tiempo fue uno de los principales apologistas de la tierra hueca. Poe, además, le dio mucha importancia en esta novela. Aparecen párrafos enteros copiados de un informe de este señor. Y esto conduce a una idea muy curiosa, muy sugerente, por lo menos a mí me lo parece. Y es que el doctor que te comentaba antes, el que cambió de opinión en varias ocasiones, el doctor John Moran, en su primera versión de los hechos, dijo que Poe, justo antes de morir, repitió sistemáticamente Reynolds. No sabemos por qué, no sabemos ni siquiera si es verdad, ¿no? Pero muchos biógrafos dan por hecho que guarda relación con este señor. Y a mí me gustaría plantear que más que con este señor, yo creo que lo que Poe en ese momento se acordó del final de esta novela. Se acordó de ese momento en el que Gordon Pym, junto con su compañero Dick Peters, se están adentrando en algo totalmente desconocido. Y yo creo que eso es lo que Poe vio ahí, ¿no? Poe vio que era el momento de la muerte y seguramente estaba viendo algo, ¿no? Estaba viendo, bueno, pues me estoy enfrentando a lo mismo que se enfrentaron estos al encontrarse con en la entrada a la tierra hueca. En su caso estaba entrando en el mundo de la muerte y quizás eso le llevó a acordarse de Reynolds. Ojalá fuese así, ¿no? Por lo menos me parecía muy bonito y muy romántico. Julio Cortázar, que es uno de sus biógrafos y seguidores, siempre ha defendido que era una idea parecida a esta, ¿no? Que te he comentado. Y a mí por lo menos me gustaría que fuese así. No sé si fue, sería genial que fuese eso. Desde luego. Aquello de si no nevero, ben trovato, ¿no? Claro. Vamos, Óscar, a terminar ya, porque en el libro, bueno, pues hay muchas más cosas, pero me gustaría que habláramos un poco de cine, solo un poquito. Y es que nos contaras quién crees que supo captar mejor la esencia de qué cineasta
o qué película o qué concepto se supo captar mejor de todo lo que escribió y de todo el universo Poe? A ver, yo creo que el cine ha tratado injustamente a Poe. Sí. Creo que muy injustamente. Primero porque solamente se han adaptado sus relatos de terror. Y además, aunque los más famosos son el ciclo clásico que dirigió Roger Corman en los 60, que son 8 películas y que todas son geniales, pero realmente todas son versiones muy libres de Poe, no hay buenas películas sobre la obra de Poe. Hay alguna que otra que medio, pero no. Sin embargo, fíjate lo que te voy a decir. Sin ser una buena peli, que no lo es, esta última que han hecho en Netflix, Los Crímenes de la Academia, ¿sabes cuál es? Una que protagoniza por Christian Bale, y por un chaval que nunca me acordaré de cómo se llama, pero que es el que hace de el que interpreta a Poe. Esta película es brutal. No porque sea buena, te digo, la película no es que sea demasiado buena, pero yo recomiendo a cualquiera que no la haya visto, primero que la vea en inglés, si puede ser, con los subtítulos. Porque el personaje de Poe está extraordinariamente bien caracterizado. Harry Melling. Harry Melling, exacto, que era el chaval que salía en Harry Potter. Te lo he buscado, yo tampoco lo sabía, te lo he buscado. Sí, bueno, pues ese chaval, de verdad, es brutal. Hace perfectamente de Poe. Y además muestra perfectamente la combinación que había entre el Poe sureño, tiene hasta acento sureño, pero además Poe nació en Boston, que es la capital espiritual del norte, y se crió en Inglaterra durante 5 años. Esa mezcla era difícil plasmarla. Poe era desde pequeño, desde adolescente, era criticado por sus amigos, por sus compañeros luego en el ejército, o en la universidad, o en West Point, como un prepotente que iba de señorito. Y además era un tipo como a él le encantaba tanto leer, era tan sabio, seguramente era superdotado, tenía problemas con todo el mundo porque no dudaba en contestar o en meterse. Además, tenía otro problema, Poe, que le llevó. Poe se batió en duelo varias veces con varias personas. Y es que no soportaba no soportaba cualquier enfrentamiento. O sea, era un picado, ¿no? Que podríamos decir hoy en día. No quería perder ni a las canicas, ¿no? Claro, y eso lo muestran muy bien en esta película. Está muy bien hecho el personaje de Poe. Y esa historia, la historia de esa película, sin ser precisamente de Poe, es muy Poe también. O sea, es triste decirlo, pero posiblemente la mejor adaptación de una obra de Poe sea esta película, que no es una obra de Poe. Creo que falta hacer buenas versiones de Poe en el cine. En la televisión sí que hay alguna, y de hecho sí que las recomiendo y se pueden ver, incluso creo que están en YouTube. Chicho Méndez Serrador, que fue otro gran fan de Poe, en su Historia Esperando no dormir adaptó varios de sus ratos cortos. Especialmente recomendable es el caso, la verdad sobre el caso del señor Valdemar, que lo hizo de una forma brutal. Y también Berenice, que es uno de sus relatos de terror, uno de esos relatos que te decía yo antes de jóvenes esposas muertas, brutal. O sea, es decir, al final es un español, precisamente Chicho, el que mejor ha adaptado a Poe, pero claro, lo hizo para la televisión, lo hizo para el cine. Pero el cine tiene una gran deuda con Poe. Yo, que soy un gran cinéfilo, me fastidia un poco que no haya una gran o buenas películas sobre la obra de Poe. Claro, ahí tenemos el problema, y pasa con Lovecraft también, que es difícil, a lo mejor es difícil de adaptar, porque, por ejemplo, ¿tú qué crees que es, o sea, qué relato, tú que te has empapado mucho en Poe, qué relato tendría una adaptación cinematográfica chula? Y no se ha hecho todavía, según tú. A ver, es difícil, pero mira, hay, por ejemplo, uno que yo creo que se podría hacer muy guay y que daría mucho juego. Hay un relato que es muy desconocido de Poe y que, sin embargo, para mí es posiblemente de los más brillantes y de los más sorprendentes. Es un relato totalmente Julio Verne, que a Julio Verne le encantaba y que ya te digo que es prácticamente desconocido. Se llama El cuento 1002 de Sherezade. Qué bueno. Sherezade es la protagonista de Las Mil y una noches. Este cuento es el 1002 de Sherezade porque es un cuento que suma Poe a esta historia, ¿no? Y el relato está protagonizado por Sinbad el marino. Y es una historia increíble en la que Sinbad un día está tan tranquilo en una playa cuando ve de pronto que sale del mar algo que él describe como un gigantesco pez con escamas metálicas, como con luces que salen por sus lados y como unas aletas que se baten. Está describiendo un submarino en una época en la que lo está haciendo 40 años que Julio Verne. Y Julio Verne ha pasado a la posteridad, entre otras cosas, por eso, ¿no? Por adelantarse a la tecnología. Poe lo hizo mucho antes. Pero es que en ese relato Sinbad se va con los seres que son humanos, que van dentro de ese objeto, y viaja hasta el mundo en el que estos seres viven, que es, iba a decir, nuestro presente. Es un futuro imaginado por Poe, que sería como el siglo XXI, imaginado por Poe, en el que, por ejemplo, existen fotocopiadoras,
existen algo parecido a coches, no son exactamente, pero sí, existen, él lo describe como unos lugares en los que los niños que nacen prematuros pueden estar un tiempo hasta que consiguen sobrevivir, ¿no? Que son claramente otra referencia a cosas que realmente existen. Describe, por ejemplo, ¿qué te digo? Inyecciones, describe, por ejemplo, operaciones que no existían en ese momento, describe algo parecido a la televisión, describe algo parecido al teléfono, que en ese momento tampoco existía. Fíjate. Describe algo parecido al cine, no del todo, pero sí. O sea, él plantea la posibilidad de que en ese momento existiera fotografía por una forma muy primigenia, grandes daguerrotipos. Él se planteaba que si cogían muchas fotografías seguidas y se veía muy rápido, la sensación que daba era una imagen en movimiento, ¿no? Y eso lo describe en ese relato. Yo creo que ese relato es el que se podría hacer una adaptación, porque además cuando la historia hay una aventura y hay un porqué detrás. Claro. Y centrándonos solamente en lo anecdótico. Se podría hacer una adaptación de cine muy guapa de ese relato y sería muy raro. Pero ese relato para mí representa justo el Poe que la mayoría de la gente no conoce, que es el que yo reivindico en este libro. Por eso este libro no es, ni siquiera en la portada tiene el aspecto típico que un libro de Poe podría tener, sí, ¿no? De terror gótico y así. Claro, es un libro muy luminoso, ¿no? Porque para mí Poe es más luminoso de lo que pensamos. No era un tipo obsesionado con el terror gótico, que iba en taciturno, melancólico, depresivo. Tuvo sus momentos, como todos nosotros los tenemos, ¿no? Claro. Pero Poe era un cachondo. Poe tiene decenas de relatos de humor y totalmente sarcásticos, y eso, por desgracia, no es lo que pasa en la posteridad. Así que igual que el cine tiene una deuda con Poe, también creo que el mundo de la literatura en general tiene una deuda con Poe. Y ese fue el objetivo que humildemente me planteé yo con este libro, ¿no? Reivindicar a un Poe distinto que creo que todos tenemos que descubrir. Pues ahí lo dejamos a propósito de Poe, y tenemos una buena lectura que a raíz del libro, fíjate si la gente se va a querer hacer con los recopilatorios que hay de relatos. Ojalá. Porque yo no sé, ¿se puede encontrar fácilmente lo que no es tan típico de Poe? Sí, claro, sí, es que el problema es que están ahí. Por ejemplo, ¿no? Claro, hay una antología, yo siempre recomiendo la misma, hay muchas, ¿no? En castellano. Pero la mejor para mí, sobre todo porque es la mejor traducción, es la que está editada por la Alianza Editorial, con traducción de Julio Cortázar, que es la más barata, además. Uh-huh. Ahí están todos, ahí están los 65 relatos íntegros de Poe. Faltan poesía, faltan ensayos, pero sí los relatos. Y luego falta la novela, ¿no? Alfredo Gordon Pym, que tampoco está ahí. Pero con eso es bastante. Ahí están todos los relatos. Y claro, el problema está en que generalmente solemos leer los que ya conocemos, ¿no? Porque ya son relatos de terror, ¿no? La que de la Casa Usher, o, bueno, el Gato Negro, el túnel de Amontillado y demás. Pero hay muchos más. Yo animo a que la gente se lea esos relatos que hay. Hay, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, alguien no está escuchando y tiene una antología de Poe ahora mismo en su casa, que busque un relato que se llama X, sin más. Vale. Que es uno de estos relatos de humor que te digo. Os aseguro que os va a sorprender si lo leéis. Qué bueno, Óscar. Pues Óscar Fábrega, que no pare la rueda, y que sigamos leyendo estos libros sobre esos Homo insolitus que a ti tanto te gustan, como puede ser este de Edgar Allan Poe. Y lo dicho, que nos escuchamos, que vaya todo estupendamente. No sé si te vamos a ver por la Feria del Libro. A ver, estoy todavía en ello, estoy negociando. Estamos en ello. Vale. Me gustaría. Me da un poco de pereza por el calor, ya sabes, porque luego aquí el verano en Almería es muy largo, pero bueno, me encantaría, sobre todo porque quiero ver cómo reacciona la gente cuando vean el libro físicamente. Como bien sabes, el libro es una pasada, como está maquetado. Es una pasada. El acabado es genial. Le puede molar bastante, así que bueno, lo voy a intentar. Yo te diré eso. Bueno, si es así, lo informaremos por redes para que podáis ir a ver a Óscar y a llevaros este u otro de sus libros dedicado. Óscar, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande, amigo. Seguimos.